Saludos. Acá desde Cultivar Learning Network, específicamente la Advisory Collective, estaremos entrevistando en el día de hoy a Jorge Ramírez, presidente de la asociación Echan Puerto Rico y actual empresario que creó la empresa Agronegocios. En el día de hoy nos estará hablando sobre su trayectoria y cómo personas como nosotros y el público general puede seguir a través de sus pasos. Bueno, vamos a empezar. Mira, mi nombre es Jorge Ramírez. Yo soy agrónomo de profesión. Soy del pueblo de San Sebastián del Pepino, la capital. Y llevo alrededor de 20 y tantos años viviendo acá en Guaynabo. La vida me trajo acá. Si me pudiera ir para el área este mañana, me iba corriendo. No lo puedo hacer porque mi negocio está acá, mis clientes están acá. El dinamismo empresarial te obliga a... En verdad nada es obligado, te requiere que tú respondas rápido. Y hay un dicho bien claro que el que más rápido se adapta al cambio sobrevive. Y a través de la vida yo me he ido adaptando a los cambios, he sobrevivido, me adapto rápido, me organizo, actúo. Entonces mis clientes están acá y tienen esa misma visión, por lo tanto los cambios ocurren de hoy para hoy, mañana hay que actuar, tenemos un plan y nos vamos. Entonces pues eso me ha obligado, ¿verdad?, a estar más acá que en el área oeste donde de verdad quisiera estar. Porque sí, mi preparación es agronomía, fundamentada, ¿verdad?, en las industrias pecuarias. Y ahorita hablábamos y en aquel tiempo que yo estudiaba, la industria lechera, que sigue siendo la primera industria del país, sigue siendo un pilar, pero tal vez en aquellos años la economía que giraba alrededor de la industria era una economía más robusta, vibrante, y todo el mundo, por lo menos en mi época, queríamos estudiar industria pecuaria porque queríamos que íbamos a tener una vaquería. Y cuando te gradúas te das cuenta que no es así tan fácil como uno se lo cree, y la estructura financiera y demás. Yo no venía de unos padres ni ganaderos ni del sector agrícola, así que ya a temprana edad te empiezas a darte con realidades, entonces te empiezas a ajustar, ¿no? Y en realidad, una vez que me graduó, mi primer trabajo, te contaba ahorita, ¿verdad?, fue con la Universidad de Puerto Rico, allí en la granja de cerdos en Laja. Y ahí tuve, ¿verdad?, mis pequeños pasos, y la vida me llevó a trabajar en Farm Service Agency, un año tal vez, como mucho, en una posición que ellos tenían que se llamaba de clerk, y era el ayudante del ayudante del ayudante. Y ahí es que empiezo a escuchar por primera vez en mi vida algo que se llamaba financiamiento agrícola. Y de ahí entonces me voy a propagandista médico de medicina veterinaria. Si te fijas, es alrededor, ¿verdad?, de las industrias pecuarias, porque en Farm Service de Arecibo pues trabajaba con la comunidad ganadera de leche, en toda esa comunidad desde Manatí hasta Camuy. Así que, y después de propagandista médico, atendía las necesidades de los veterinarios, que eran tanto clínicos como veterinarios de large animal, como se conoce, de animales grandes, que atendían, ¿verdad?, en su mayoría en aquel momento la ganadería de leche. O sea, que seguía trabajando, era una economía bien fuerte, bien vibrante y bien diversa. Sí, y más fácil. Y los cambios, ¿verdad?, vienen después. Agronegocios se funda hace 12 años, 13, hace 13 ahora en agosto. Y fue muchos años después, porque en algún momento, ya yo era propagandista por varios años, corría todo Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Yo tenía una cartera inmensa, corría todos los veterinarios de Puerto Rico y a sus convenciones. La inmensa mayoría de ellos todavía los conozco, son mis amigos. Y como te conté, en todos los pueblos existe un veterinario. En todos. Y yo visitaba los clínicos, pero visitaba los de animales de finca. Así que eso me obligaba a tener una ruta donde yo iba todas las semanas por un sector distinto, y al final del mes ya había cubierto todo Puerto Rico. Okay. Entonces eso me llevó a conocer todas las plazas, todos los restaurancitos de pueblo, todos los chichorros,
de pueblo. Entonces, y a toda la gente, ¿verdad? Distinta, a todo ese empresarismo distinto que existe de pueblo en pueblo. Y a veces en San Sebastián del Pepino todos hablamos español, pero hablamos español distinto. Ahí empiezo en esta faceta de venta a darme cuenta que hablamos español, pero no hablamos el mismo idioma. Entonces ese español de Pepino no era el mismo, ¿verdad? Pitch que yo hacía al veterinario de Humacao, ni al de Ponce, mucho menos. Entonces eran distintos. Y ahí es donde ahorita te voy a usar el término que yo realmente veo. ¿De qué tú eres? Yo creo que yo soy un psicólogo agrícola. Yo traduzco el español entre diversas personas del mundo, ¿verdad? De la industria de alimentos. Pero la vida me lleva a otra faceta más adelante. Y comienzo a trabajar en el Banco de Desarrollo haciendo financiamiento agrícola, que ya lo había escuchado antes, pero no tenía idea bien clara de lo que era. Ahí me di cuenta que no sabía nada de nada. Empecé del ayudante. Y me fui a la universidad y cogí cursos, tuve que ir a educarme nuevamente, pero esta vez más en la parte empresarial para tener idea de cómo funcionaba, para poder leer y entender lo que es un estado financiero. De contabilidad, finanzas, etcétera, para poder entender el proceso. A la misma vez que tengo unos grandes maestros en el Banco de Desarrollo que me ayudaron a entender y a ejecutar lo que era el financiamiento. Y ya como conociendo la fase agrícola y la parte de vendedor que vivía en mí, con los pueblos, empiezo a trabajar duro, a entender, y muchas horas, como te contaba ahorita. Nosotros le llamábamos, tenía un jefe que le decíamos el tercer turno, porque nosotros llegábamos allí a las 8:30, 9 de la mañana, pero nos íbamos a las 9 de la noche. A las 4:30, cuando se iba un turno, nosotros nos quedábamos y había otro grupo que decía a las 7, no, me cansé, pero nosotros le dábamos hasta las 9, entonces eso te obliga a aprender fuerte, de la manera dura, que es en el field, pero esa es la manera de verdad, dura, de la manera buena de verdad. Y a la misma vez pues, tenía los martes y los jueves, iba al Sagrado Corazón y me educaba formalmente en esa área. Y ahí fui creciendo, y la vida me llevó poco a poco, o sea, de la noche a la mañana, a tener puestos de liderato, puestos administrativos, hasta que fui gerente de la división completa de crédito agrícola. Y teníamos agrónomos allí en el Banco de Desarrollo de Moinao, pero teníamos agrónomos en todas las regiones agrícolas. Había un representante del Banco de Desarrollo agrónomo para atender las necesidades de los agricultores alrededor de Puerto Rico en las regiones agrícolas, con una alianza con el Departamento de Agricultura. Así que yo también visitaba la región y conocía a los agrónomos que ya, ¿verdad?, también trabajaban en ella, se habían graduado conmigo, habían estudiado juntos, etc. Y estuve muchos años haciendo eso. Y un día, ¿verdad?, había un secretario de Agricultura que Landy Fabre, y él es fraterno de Yusuf Yetamú, y de ahí él me conocía, me dijo, necesito ayuda aquí, necesito a alguien que sea agrónomo, pero que trabaje con números, y así entonces pues me voy allá a trabajar como secretario auxiliar de lo que se llamaba antes Oficina de Desarrollo Económico Agrícola. Y ahí eso giraba todo lo que es creo que es si no me equivoco bien, la ley 213, que es la ley que organiza la agricultura por sectores e impulsa la agricultura por sector, y cada sector tenía un director ejecutivo, un agrónomo que se encargaba de la verdad del sector de la leche, el sector porcino, el sector de carne de res, café, farináceo, etcétera, frutales, por ahí. Y fueron unos años excelentes. Allí, ¿verdad?, conocí la agricultura de raíz. Ya no era más que de los números acá, ya era allí, bajo el palo, con el agricultor, en los momentos difíciles y en los momentos buenos. Y ahí, pues ya esa experiencia bancaria me permitía identificar necesidades, llamar a los amigos míos del Banco de Desarrollo, atenderlos y ayudar a que la economía, ¿verdad?, fuera. Y de nuevo, siempre traduciendo, porque lo que hablaba el agricultor no era lo que hablaba el del banco, lo que hablaba del banco no era lo que hablaba el agricultor. Y ahí sigue el término de psicólogo agrícola. Y pasan unos años, y cuando voy a regresar al Banco de Desarrollo, regreso, pero duré bien poco, duré como un año o dos. Y en ese momento, pues ya yo sentía que no había un reto para mí en el Banco de Desarrollo, ni en el gobierno en ese momento, porque
pues ya yo era el gerente de la división, ya yo había sido secretario auxiliar, que tenía hambre de hacer más. Sí. La realidad es que yo nunca he estado muy casado con esto del asunto, ¿verdad? Y la vida es así, la vida it is what it is, como dicen en inglés. Las administraciones cambian de partido, cambian la administración, y esa cosa, ¿verdad? En mi esencia, el que es bueno, no importa ni de qué partido sea, ni de qué religión sea. Sí. El que es bueno, el que es fajo, el que es trabajador, va a echar para adelante. Y esa es mi religión, y ese es mi partido, el que echa para adelante. Por eso estoy aquí, hecho en Puerto Rico. Esa es mi religión, ese es mi partido. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí yo me doy cuenta que necesitaba hacer algo más. Yo necesitaba crecer, necesitaba hacer algo más por la economía. Yo entendía y decía, yo no necesito ser secretario de ningún departamento para promover la economía, el desarrollo económico de este país. Eso lo podemos hacer cada uno desde nuestra silla, desde nuestro negocio, desde nuestro trabajo. Te comentaba ahorita que mi mamá decía, no importa si tú eres barrendero, pero tú tienes que ser el mejor barrendero. Así, entonces, yo necesitaba que hacía falta más, tenía mucha hambre, ganas de hacer, y no necesitaba ninguna estructura de gobierno ni nada. O sea, eso lo podía hacer yo desde mi ser. Y ahí nace el negocio, con ese hambre y esa necesidad y ese incómodo en aquel momento, al ver la presidenta que había en ese momento tenía una visión distinta y quería, había una división especializada de préstamos agrícolas. Esto es bien importante, ustedes que son los agrónomos, había una división especializada. En aquel momento, visiones distintas, se decide que no va a haber una división especializada de préstamos agrícolas, y más bien va a haber una división por tamaño, renglones. Los préstamos de tanto a tanto los atiende este grupo, de tanto a tanto, tal vez por ser más eficiente, pero en la agricultura eso no funciona. Porque tú puedes hacer de un agrónomo, tú puedes hacer un banquero, pero es bien difícil tú hacer de un banquero un agrónomo, casi imposible. Entonces, eso ya no lo entendía. Y yo no iba a ser partícipe de esa destrucción que hoy en día no tenemos, una división especializada de financiamiento agrícola, que es tan importante porque todos estos empresarios nuevos, en inglés entrepreneurs, ¿verdad? Oye, no tienen la estructura que tiene un empresario maduro en términos no de edad, maduro empresarialmente. ¿Qué lo hacemos con todos esos empresarios que tenemos que echar este país hacia adelante? Que este país necesita más, que cuando ustedes se gradúen, más allá de pensar que van rápido a buscar un trabajo donde, que ustedes sepan que ustedes pueden crear sus empresas, crear su norte, desarrollar su vida y aportar a este país. Pero yo estoy haciendo, ¿sabes? Lo va a hacer cualquiera. Necesitan ayuda. Y esa ayuda, el Banco de Desarrollo es una gran herramienta que permite tomar unos riesgos que la banca privada no puede hacer. Por lo tanto, esa decisión de aquel momento afecta que hoy en día tal vez no tengamos esa división especializada, que tanto falta, que lo hay en todos los países del mundo, en todos, excepto aquí. Entonces, estamos tarde a trabajar. El presidente del Banco de Desarrollo hoy en día, yo tuve la oportunidad de entrevistarme con él la semana pasada, y es excelente, tiene, tú sabes, nos sentamos, tiene una visión correcta y hablamos de esto, y yo confío en que, ¿verdad? que lo van a poder trabajar. Pero luego, ahí nace, en esa frustración, que puedes ver mi pasión cuando te hablo, esa frustración, renuncié al Banco de Desarrollo, me voy por mi cuenta, creo agronegocio. Yo te contaba ahorita, ahí se acabaron los 15, los 30 por depósito directo. Ahí empieza la realidad de la vida. Ahí empieza a tú luchar y vender, en mi caso que era servicio, a quien hice mi plan de negocios. Y lo estructuré bien desde el principio, bien pensado. Y mi plan de negocios decía que yo tenía que cerrar círculos. Y yo tenía que... Yo identifiqué cuáles eran las primeras 5 o 6 cosas, pasos, donde los préstamos que fracasaban tenían unos denominadores comunes, que era A, B, C y D. Y yo tenía que cubrir esa necesidad.
porque de eso se tratan los negocios, de cubrir necesidades de tu cliente. Por eso es que tu cliente quiere llegar a donde ti, por eso es que tu cliente quiere pagar, porque te necesita cubrir esa necesidad. ¿La necesidad cuál era? El plan de negocio no estaba adecuado. En muchos casos, y era suerte y verdad. Segundo, el financiamiento tenía que ser el adecuado. Prestar de más es bueno, es malo, y prestar de menos es malo también. Hay que saber dónde está ese punto. Tenían una situación de acarreo complicada. Tenían en algunos casos el valor añadido indispensable. Si tú te quedas en el commodity, eso es una terminología, ¿verdad? Para los productos que se establecen unos precios ya que se sabe a nivel del comercio como el ají, la cebolla, no tiene una marca, sino que el ají es ají, el cebolla es cebolla, y hay unos precios estándares que fluctúan por semana. Y tú te tienes que adaptar a esos precios para vender. Al salir del commodity, la única manera es tú crear un valor añadido. Y un valor añadido puede ser algo sencillo como un empaque, puede ser una marca, pero tiene que tener una historia, tenemos que conocer a nuestro cliente. Yo siempre digo que no pasa nada hasta que el producto pasa por la caja registradora y el cliente saca el dinero. Hasta ese punto, por ir para atrás, jugamos a mover dinero, jugamos. Pero ese día el cliente sacó los chavos, después del supermercado le paga al acarreador, que le paga al productor, y la cadena por ir para atrás. El productor paga al de la caja, al de plástico, al de otro, los insumos, bla, bla, bla. Así que, ¿quién es el que manda? El consumidor. ¿Qué es lo que quiere el consumidor? También lo tenía clarísimo. Por lo tanto, tenía que buscar una estructura que me lo permitiera, además del acarreo, que era la góndola. Ese punto de que te acabo de contar de que pase esto. ¿Y quién me dio la oportunidad la primera vez? Walmart, Sam's y a mí. Esa cadena a través del señor Iván Páez y de Viviana Mercado me hizo un pitch, me permitieron, me compraron la idea, me ayudaron y me dieron las herramientas. Al día de hoy llevamos 12 años juntos colaborando. Me permitió traer los productos agrícolas de la finca y llevarlo a la góndola, buscando siempre qué era lo que quería el cliente, qué era lo que quería las personas, los perfiles. Entonces buscábamos esa necesidad a nivel del campo. Tenemos miles de historias de éxito. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que ahí creo la centrífuga de negocios. Y yo tenía mis clientes, que era, ya te conté, el del banco, el de la transformación, el del acarreo, el del punto de venta, y ahí yo cerraba el círculo. Y el agricultor caminaba a través de mis clientes y nunca en la vida le he cobrado al agricultor. Okay. No es mi cliente el agricultor, pero es el vehículo. Pero de esa manera yo hago desarrollo económico agrícola en este país. De esa manera, por los pasados 12 años, he ayudado a que haya más producto local en la góndola y que sustituyamos la importación. Ese es el verdadero desarrollo económico. Ahí es donde se crean los empleos. Y eso me ha llevado de una manera, un apasionamiento. Yo creo que hay dos claves, ¿verdad?, del éxito en esto. Es cuánta pasión tú le tienes. Tienes que tenerle pasión al asunto. Y te tienes que educar. Yo me fui a la universidad, me eduqué en el tema de los financiamientos, me eduqué en el tema de lo otro. Y la pasión por lo que hago, por lo que vivo, por lo que tengo, es lo que me ha llevado a donde estoy. Entonces, y esa pasión es la realidad, mi motor de día a día. Es lo que me mueve. Y se resume en la pasión por el desarrollo económico, por el bienestar de nuestro país. Eso es lo que me crea. Desde el primer día que yo empiezo como empresario de agronegocios, tuve un cliente, y ese cliente fue presidente de esta asociación, José Luis Ponce, un gran mentor. Y José Luis me dice: yo quiero que tú vayas por mí allí a la asociación. Estaba antes en el Vedado, una casa allá que tenía. Y yo empecé a asistir a las actividades. Y como yo soy producto de la escuela pública, de la universidad de este país, y he echado para adelante, y estoy, como te digo, duro en lo que hago. Yo soy hecho en Puerto Rico y decía: esta es mi asociación, esta es mi casa, esto es lo que es. Nosotros, mira, ¿cuál es nuestro sello? Es un círculo. Las cosas se alinean en la vida, en un círculo, se cierra el círculo. Y ahí yo
empecé aquí, hacíamos networking y conectaba con otros empresarios y conocía al otro y conocía a los otros y allí conocí a Iván Páez y ahí de Iván Páez le vendí la idea y después allí conocí al otro y conocí al de la Carreo y después le vendí también mi idea. Entonces hicimos networking de puertorriqueños para puertorriqueños, ayudándonos a cerrar el círculo y ayudando a que tu empresa sea mejor, tú me ayudas a que sea mejor y encontramos cómo añadimos valor, cómo yo añado valor a tu empresa, cómo yo añado valor a la línea, entonces cómo echamos para adelante, todos juntos. Entonces ahí sigo participando, no te creas que fue fácil. Participé una vez, allí me fui y dije, aquí te vale Ramírez, en el negocio. Cogí la pela de Bagollo. Yo creo que habíamos como 15 para ser director y yo quedé en el último lugar. Y eso fue así. Entonces después volví y participé y me quedé más añito y yo, dale, que esto me falta Javito que me conozca, nadie sabe quién yo soy. Y seguí trabajando y sigo trabajando en mis proyectos empiezan a sonar a nivel de la prensa, empiezan a resonar a nivel de Puerto Rico, de cómo empezamos a sustituir más importaciones, utilizando la plataforma de Walmart y de Seguro Amigo, pero a la misma vez como yo añado valor al Departamento de Agricultura, a los agricultores, como añado valor a nivel de export, empiezo a dar talleres, me empiezan a conocer, regreso a la asociación, ¿verdad? Como, nunca me alejé, pero como director. Y participo de nuevo en una de las elecciones, salgo electo, he ido trabajando siempre, ¿verdad? Muy respetuoso, pero con firmeza y lo que me caracteriza. Tengo firmeza y tengo empuje, y a veces es un poco duro, pero de eso se trata, porque siempre te vas a encontrar en la vida con una pared. Pues porque el ser humano se resiste al cambio y así que me toca esa responsabilidad de presidir esta centenaria asociación que tiene más de 100 años, con cientos de socios y de diversos sectores, porque antes nosotros éramos la Asociación Productos de Puerto Rico, porque era por productos, ahora somos la Asociación Hecho en Puerto Rico. Yo vendo un servicio agrícola, yo no vendo un producto agrícola. Y yo soy socio. Y tenemos socios que son de contabilidad, legales, que venden un servicio, un producto. Tenemos de turismo, tenemos de gastronomía y tenemos productos. Entonces, somos una asociación inclusiva, ya te dije, centenaria, de todos los sectores, y una responsabilidad bien grande, bien grande. Entonces, en el día, como pueden ver donde estamos hoy, todo es hermoso, esto es una herramienta de trabajo, esto no es un local, esto es un sitio donde hay una centrífuga de negocios. Aquí venimos los empresarios y los puertorriqueños a conectar, a cerrar círculo como en agronegocio, de echar para adelante este país. Esto es una centrífuga de ideas, esto es un laboratorio de empresarial. Y yo creo que Hecho en Puerto Rico se trata de eso, cultura, es negocio, es vida, es empuje, es pasión. Aquí ya estamos al final de nuestro video. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Espero que la hayan apreciado. Si tienen dudas o preguntas de qué es Maniola o cómo podemos ayudarlos a ustedes, no tengas duda en darle al link que tenemos abajo, suscribirse a nuestro canal y pues bueno,